y luego compartimos la pantalla. Entonces, nuestro hermano Jacob va a permitir el ingreso a las personas que vayan ingresando a la clase. Bueno, amados y amadas en el Señor, como dije al principio, ¿verdad? En la introducción, que fue un día triste para toda la humanidad, la desobediencia del ser humano, la desconfianza en Dios y, por qué no decir, la incredulidad. Le creyeron mejor las mentiras de Satanás en vez de mantenerse firmes en las promesas, en el regalo que el Señor les había dado. Vamos a ver la caída de Adán y Eva en el pecado, pero también vamos a ver, sobre todas las cosas, la primera promesa que Dios les dio a Adán y Eva, la primera promesa de un Salvador. En esa promesa ellos se afirmaron, lo hicieron suya, y de esa promesa nosotros también somos partícipes, ¿verdad? Porque el descendiente de Eva sería nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces vamos a estudiar esos puntos en esta lección, la lección número 3, la caída de Adán y Eva. Entonces vamos a empezar postrados a los pies de Cristo, dándole gracias por la bendición que nos da de un día más de vida, de un día de poder alabar su bendito nombre y agradecerle por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Empezamos con esta oración. Mi Padre y Creador, qué triste es pensar cómo entró el pecado en el mundo, pero en tu amor tú prometiste un Salvador del pecado. Señor, soy un pecador, Padre, y creo que tu Hijo Jesús ha obedecido perfectamente tu santa voluntad en mi lugar y ha pagado el castigo por mi pecado. Perdóname y ayúdame por gratitud a ti a vivir de una manera que te complace, mientras el Espíritu Santo me llega a seguir a Jesús en mi camino al cielo. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, como les dije, hoy vamos a enfocarnos en el capítulo 3 de Génesis y vamos a ver la caída de Adán y Eva en el pecado. Continuamos usando el método de las 4C para estudiar, investigar la historia como tal. También vamos a analizar un poquito la importancia de las preguntas de consolidar. Entonces, y concluimos definiendo el pecado original, lo que significa, lo que es para nuestras vidas. Muy bien, entonces, habían 3 preguntas en el grupo de WhatsApp. La primera era cómo hacer una comparación entre el mundo antes y después de la caída en pecado. Cuéntenme qué encontraron, qué diferencias existe con pues antes de la caída y después. Les escucho, hermanos y hermana. Roger, hermano, adelante. El pastor, es muy notorio que antes de la caída todo era felicidad, amor. Estaban en el huerto del Edén, allá tenían todo. No tenían ni que trabajar ni esforzarse, sino tenían alimentos, todo un paraíso para ellos dos. Y después de la caída del hombre ya vino la disciplina del Señor, donde al hombre para poder comer tenía que trabajar. Y a la señora, a Eva, pues le dijo que la disciplina era el parto con dolor. Entonces vemos que siempre el pecado trae una consecuencia. Y antes de la caída todo eran los consentidos del Señor. Y venía a verlos de vez en cuando y pues salían a recibirlo, no tenían ni pena, ni vergüenza, ni nada. Pero después de la caída, que fueron abiertos los ojos y por el pecado entonces ya tenían vergüenza, ya se escondían, ya le echaban la culpa al uno al otro, vinieron las mentiras, toda esa consecuencia del pecado delante y después, pastor. Gracias, Roger.
Excelente, hermano. Muy bien, entonces vamos a quedarnos con esos comentarios de Roger. Ya cubrió todas las diferencias, la comparación, ¿verdad? Más que todo podemos decir la diferencia, ¿verdad? Porque antes era, como bien dijo Roger, perfecto. Estaban en íntima conexión con Dios. Después ya el pecado provocó esa rivalidad. Muy bien, ahora vamos a entrar en detalles ya después de la caída, ¿verdad? ¿Cómo reaccionaron Adán y Eva al escuchar la voz de Dios? Nota usted, seguimos en ese cambio, ¿verdad? Antes era que el Señor venía y la voz de Él les provocaba gozo, alegría, comunicación, una felicidad indescriptible. Ahora, ¿qué piensan? ¿Qué vieron ustedes? ¿Qué encontraron en el texto bíblico? Querido Miguel, adelante. Ajá, Dios les bendiga nuevamente. Después de la caída, pues ellos reaccionaron con vergüenza y con, y con temores y se escondieron de Dios. Amén. Gracias, hermano. Muy bien. Dos cosas, vergüenza y temor, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿Qué más encontraron? Miguel, y si no, Eh, vamos a la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Cómo sí, respondió Adán cuando Dios le llamó a rendir cuentas? sí, pues como dije ahorita, con temor, con miedo, se dieron cuenta de cosas que no se habían dado antes, como que estaban desnudos, ¿eh? Y que necesitaban tapar su vergüenza. Amén. Gracias. Muy bien. Rocío, hermana, adelante, le escuchamos. Las dos preguntas de una vez desde su punto de vista. Bueno, ellos, pues vemos que Adán le echa la culpa a la mujer, ¿no? Le dice a esta mujer que me diste por compañera, fue la que me invitó a comer y entonces, bueno, se echan esas culpas entre ellos dos, muy usual, ¿no? En la pareja, ¿no? Cuando a veces hay fracasos o situaciones difíciles en el matrimonio, pues tenemos esa conducta, ¿no? De echarnos la culpa. Entonces, pues yo veo como ese punto, ¿no, pastor? Gracias, Rocío. Ahora entendemos dónde viene eso, ¿verdad? Excelente. Sí, y nota una cosa triste, amados y amadas en el Señor, que Adán nunca se hace cargo por lo que hizo, ¿verdad? Nunca reconoce su pecado. Hace todo lo opuesto, ¿verdad? Se esconde porque tenía vergüenza, tuvo miedo. Y cuando el Señor le llamó a rendir cuentas, y no, usted notará en el texto bíblico, ¿por qué a Adán? ¿Por qué a Adán le llama a Dios a rendir cuentas? ¿Verdad? Adelante, Miguel. Micrófono, hermano. Qué pena, está en silencio. Ahora, Ahora sí. ahora, sí, Sí, yo entiendo que cuando en el mundo solamente, en la creación de Adán, era solamente él solo. Dios le impartió personalmente a Adán unas leyes, ¿eh? Como así también le dio el mandato de que le pusiera nombre a todos los animales. Adán conocía toda la ley. Yo entiendo que Eva, después cuando llegó Eva, a través del medio que Dios proveyó para, ¿verdad?, de la costilla, pues entiendo que Adán tiene que haberle explicado la ley, pero la ley la recibió en sí Adán. Por lo tanto, yo creo que Eva no se sintió tan responsable al escuchar de la voz de Adán. Entiendo yo que así. Amén. gracias, Miguel. Bueno, podemos decir que Adán fue la cabeza del hogar, ¿verdad? Entonces, esa es la razón principal por que el Señor llamó a rendir cuentas a él. Dios creó al hombre del polvo, lo sopló aliento de vida y de la costilla del vino la mujer. Adelante, Rocío. Sí, pastor, pues quería decir eso, que era pues la cabeza
del hogar y también como el representante de la humanidad, ¿no? Ese representante, el primer hombre que Dios crea y pues obviamente era, digamos, como el gerente, ¿no? De esa gran empresa de Dios. Gracias, Rocío. Todo en el ámbito espiritual, ¿verdad? Ahí estaba él para cuidar de su esposa y de toda la creación perfecta que Dios puso frente a él. Querido Walter, adelante. Sí, hermano, considero que Adán en ese entonces, pues tal vez todavía no le quedó claro que era la cabeza del hogar y tal vez por eso fue de que se escudó y dijo que la mujer había pecado, pero hoy en día creo que es lo que más nos interesa en la actualidad, es el rol del hombre en la actualidad, que es la cabeza del hogar y es el protector de la mujer y cualquier cosa, él debe asumir su responsabilidad y decir, sí, señor, yo fui y debo enfrentar las consecuencias, únicamente, hermano. Gracias, Walter. muy bien, hermanos. Entonces ya durante la clase vamos a profundizar un poquito más. Sí, pero el día más triste, que no reconoció su falta. Como bien dijeron ustedes, todo lo contrario, él culpó a la mujer y la mujer culpó a la serpiente, ¿verdad? Y una de las cosas que me llamó poderosamente la atención es el amor de Dios. Aquí en este texto bíblico vemos claramente quién viene a buscar a quién. Entonces Dios viene a buscar a sus criaturas perdidas que estaban escondidas, que estaban avergonzadas, ¿verdad? Querían que literalmente se le comiera la tierra a ellos. Pero Dios vino a buscarlos. Dios vino a hablar con ellos, con estos criaturas que habían pecado, habían desobedecido, literalmente le habían dado una cachetada a Dios, literalmente le habían eh, este, pasado por encima, ¿verdad? Porque lo que el diablo dijo, llegarán a ser como Dios. Entonces ellos dijeron, pues ya no vamos a tener que rendir cuentas, vivimos por nuestro propio mérito y quizás Dios va a estar contento con nosotros porque ahora ya estamos al mismo nivel. Pero qué tremendo error, ¿verdad? Muy bien, gracias por sus comentarios, gracias por su trabajo investigativo. Entonces esa fue como una introducción, ¿verdad? Nos conectó el captar como una introducción para la historia. Ahora ya estamos de lleno en la historia. Alguien, un voluntario, una voluntaria que me haga un resumen de lo que pasó en la historia para no leer todos los 24 versículos. Alguien que me pueda resumir cómo sucedió la historia, ¿verdad? Desde que él tentó el diablo hasta que cayó y fueron expulsados Adán y Eva del huerto del Edén. Un voluntario, una voluntaria, poniendo en práctica aquí la contar. Ya ve que aquí sí vamos a leer el texto bíblico como está de la Biblia, extrayendo de la Biblia o en nuestras propias palabras. ¿Un voluntario, una voluntaria? ¿O no todavía? Disculpe, pastor, no escuché la pregunta porque tengo mala la señal. Sí, alguien puede hacer un resumen de la historia, ¿verdad? En sus propias palabras, contarnos lo que sucedió en el capítulo 3. Rocío, Bueno, pastor, pues ahí vemos entonces la tentación, ¿verdad? Y el pecado de Adán y Eva. Vemos, digamos, el juicio de Dios por ese pecado. También vemos la maldición de la serpiente y vemos también la maldición para Eva porque pues ya dice que se le aumentarían los dolores de parto. Eh, también la maldición a Adán porque tendría que trabajar, ¿sí? Para obtener su alimento con el sudor de tu rostro, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, dice en el verso 19. Y por último, también la expulsión del huerto del Edén. Ese sería mi resumen. gracias, hermana. Muy bien. Entonces, esto es bueno que vayan ustedes familiarizándose porque a veces les tocará hacer un resumen, ¿verdad? En vez de leer todo el texto bíblico en un momento donde pues están con alguien
un ratito, ¿verdad? Y ustedes van a contarle la historia y lo van a resumir. Entonces, gracias, hermana. Y ahí vemos, como dijo bien Rocío, Satanás. Satanás usó al animal más astuto, ¿verdad? Para poner dudas, para sembrar dudas en Eva, para hacer que ella cayera en la mentira, ¿verdad? Y lo logró. Nota usted la conversación, el diablo es muy astuto, empieza con no una pregunta directa, sino una pregunta en la cual esperaba una respuesta de Eva. Y así comenzó la conversación, una respuesta, otra pregunta, otra cosa que hacía Satanás y con el propósito siempre de sembrar dudas y hacer ver a Dios como aquel que solamente Él quiere, ¿verdad? Que no quiere que sus criaturas lleguen a conocer más allá de lo que Dios no ha dicho. Entonces, vivían ahí en el paraíso. Cuando cayeron, vino Dios a rendir cuentas. El hombre se escondió y luego los expulsó. Los expulsó del huerto del Edén y también vamos a ver que había un propósito. Acuérdense usted que habían dos árboles ahí, el árbol de la vida y el conocimiento del bien y del mal. Si ellos comían de ese árbol, iban a vivir eternamente en ese pecado, en esa, ese pecado, ¿verdad? Que no iba a tener una solución, una salvación. Entonces, por eso lo sacó y enseguida les prometió enviarles un Salvador. También aquí estamos viendo la disciplina que el Señor les da en amor. Les muestra quién está en control absoluto de todo, ¿verdad? Entonces, este texto bíblico nos recuerda que no podemos hacer dos cosas. La primera es pensar que el diablo no es tan peligroso, pensar que el diablo es un gatito nomás en vez de considerarlo como lo que es un león feroz. Tampoco podemos pensar que el diablo es una serpiente, una mascotita en la casa. Vamos a ver lo que es una serpiente, es un venenoso, ¿verdad? También vamos a ver que Dios siempre protege a sus hijos, ¿verdad? Aunque ellos no merecían absolutamente nada, para Dios más fácil hubiera sido eliminarlos a dos y volver a ser de nuevo, pero ahí vemos lo que Dios hizo, estaba bien hecho y no había ningún daño en ello. Muy bien, entonces vamos a analizar la historia como tal. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Estamos en la parte de considerar. Tenemos aquí 6 preguntas en las cuales, como dije, nos volvemos detectives de la historia, nos adentramos en el lugar mismo donde ocurrió y vamos buscando personajes, objetos, lugares, problemas, soluciones. Adelante, hermanos, hermanas, ¿quiénes son los personajes en esta historia? ¿Cuántos encontraron? Cuéntenos. Roger, hermano, y luego vamos con Rocío. Bueno, los personajes que yo encontré, está pues Dios, el Padre, está la mujer, está Adán, la serpiente y los querubines, que quedaron ahí pendientes Fantástico. después que entraron más. Excelente. Entonces aquí, ¿quién estaba hablando? ¿Realmente estaba hablando la serpiente o alguien más? Cualquiera puede contestar esa pregunta. Roger. Entiendo. El que estaba hablando era el Señor que lo preguntó a ellos y la que estaba aconsejando mal a Eva era la serpiente. Ujú. Pero ¿quién estaba disfrazado en la serpiente? Satanás, ¿verdad? Ah, el Porque la diablo, sí, serpiente señor. no hablaba, ¿verdad? Querida Rocío, adelante. ¿Alguna acotación más sobre los personajes o pasamos a los objetos? Rocío. Bueno, no está nuestra hermana Rocío. Seguimos con Wilmar. Después vamos con Miguel. Sobre los objetos tenemos las higueras,
el jardín, el huerto del Edén. Mm, ya. Muy bien. Gracias, Wilmar. Adelante, Miguel. ¿Algunos otros objetos que usted identificó? Sí, sí, el objeto como ya lo identificaron, pero una pregunta que usted hizo, que quién era que estaba hablando a través de la serpiente. Yo entiendo que el mismo enemigo de las almas habló, usó la serpiente y habló a través de ella. Gracias, hermano. Muy bien. Entonces usó un animal creado por Dios que era más astuto que los otros animales y dijo, ajá, este va a ser mi instrumento. Y qué bien que lo usó, ¿verdad? Excelente. Gracias, hermano. Muy bien. Gracias. ¿Algunos otros objetos que ustedes identificaron? ¿Qué tenían los querubines? Roger, adelante, hermano. Bueno, estaban los ojos que fueron abiertos, las hojas de higuera que utilizaron para vestirse, la voz que, el polvo, la cabeza, el talón, la tierra, los espinos, los cardos, las túnicas de pieles, la espada y el camino de la vida. Perfecto, muy bien. Excelente identificación de los objetos. ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió la historia? Miguel, adelante. Sí, esto ocurre en el huerto, donde estaban ellos antes de pecar. Ahí ocurre la historia, en el huerto de Edén. En el huerto del Edén. Muy bien, excelente. La siguiente pregunta es un poquitico más complicada. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Qué piensa? Walter, Hermano, considero que fue en el principio, fue entre los primeros días, nada más. muy bien, en el Solamente, hermano. principio. Gracias, Walter. ¿Qué opina Roger? Ay, ¿dónde está el micrófono? Sí, sí le escuchamos, hermano. Adelante, siga nomás. Esto, bueno, fue los primeros días después de la creación, cuando ya el Señor decidió que el hombre estaba solo y le dio la mujer, fue en los primeros meses, diríamos así, de la creación del hombre sobre la tierra, porque pues, ya existía la tierra. Entonces fue posterior a la creación de la tierra, los primeros meses. Gracias. Gracias, Roger. Miguel. Sí, okay. Yo entiendo que fue al principio, pero de ese principio a que el hombre cayó, pasó tiempo. O sea, porque ellos tuvieron un montón de tiempo perfectos en el paraíso. Yo entiendo que en el principio de la creación, pero ese principio conlleva mucho tiempo, bastante tiempo. ¿Ven? Gracias, Miguel. Entonces, para no especular, podemos decir que todo esto sucedió después del séptimo día. Okay. No sabemos cuánto tiempo vivieron Adán y Eva en esa justicia, en ese amor, en esa perfección, disfrutando del huerto del Edén. Fue instantáneamente que el maligno vino y los tentó. No sabemos. Lo que sí sabemos es que fue después del séptimo día, cuando Dios ya los colocó en el huerto, les bendijo, les dijo que pues sean fructíferos y todo lo demás, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Cuál es el problema aquí? Los problemas, mejor dicho. ¿Identificaron algunos problemas? Cuéntenos. ¿Qué problemas? Miguel, aprovechando que su micrófono está abierto, cuéntenos, Sí, ¿qué problemas encontró usted aquí? sí. Ve, hay varios, hay muchos problemas. Eh, yo veo principalmente el, el problema de la desobediencia, eh, eh, el no creerle a Dios, eh, eh, y muchos más problemas que existen, pero yo menciono eso que por el momento. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a pensar en 3 problemas y les voy a ayudar aquí. Entonces, primero, vamos a empezar con la serpiente. ¿Ok?
Y segundo, los resultados del pecado. Y tercero, la expulsión. Entonces, cuéntenos cómo fue cómo fue la conversación de la serpiente con Eva. ¿Qué usó Satanás para hacerle caer a Eva en el pecado, en la desobediencia? Es lo típico de Satanás. ¿Qué hace él para que nosotros caigamos en pecado? Seducir. Adelante, Miguel. Ajá. Entiendo que lo que hizo fue que sedució, ¿sabes? Usó unas verdades y las mezcló con mentiras. Y así pudo seducir a Eva. Usó la palabra de Dios, ¿verdad? Pero torcida Ok. para crear crear dudas, ¿verdad? Charlie, adelante. El micrófono, hermano, bienvenido. Amén. Dios les bendiga. Pues básicamente utilizó el engaño, la mentira, lo que ha hecho desde el principio. Gracias, Charlie. Satanás es mentiroso, traicionero, engañador, usa la palabra de Dios a su forma, a su manera, ¿verdad? Como aquí vemos, dice, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Es una pregunta abierta. Eva no podía decir sí, no, ¿verdad? Entonces ella empezó a explicarle y ahí empezó la conversación. Y después, pues ya esa conversación le dio chance a Satanás para poner más duda en ella y al fin hacerles caer. Acuérdese usted que Satanás, ¿verdad? Nunca nos dice los resultados de sus mentiras. Él nos dice todo va a ser chévere, va a estar bien, vas a gozar la vida, vas a pasarlo bien, pero no nos dice lo que pasa después cuando ya estamos con la soga en el cuello, cuando estamos con el agua hasta el cuello, ¿verdad? Ahí donde está el diablo, ¿dónde se fue? ¿Verdad? Lo que ya nos hizo caer en tentación, ¿verdad? Roger tenía la mano levantada. Sí, de pronto acotar algo ahí que en todas partes siempre vamos a encontrar una serpiente, en el trabajo, en la casa, con los amigos, en todas partes siempre va a haber alguien que diga, no, haz eso, que no va a pasar nada. Siempre va a estar el diablo ahí, como dice, como león rugiente, utilizando otras personas para mal aconsejarnos, nosotros siempre hacer el mal o a contradecir la palabra de Dios. Gracias, San Roger, bien dicho. Muy bien, entonces los otros problemas ya cuando cayeron el hombre, ¿cómo estaban? ¿Cuáles fueron los primeros resultados de la caída en el pecado? ¿Cómo estaban? ¿Contentos, tristes, asustados, con miedo? Miguel, adelante. Sí, yo entiendo que ya el estado de ese hombre era un estado preocupante, ya que ellos entraron en preocupación. Acuérdate que cuando entró la malicia, cuando entró la maldad en ellos, todo se rompió. Entonces, tuvieron que bregar con la situación. Hasta ahí, pastor. Sí. Gracias, Miguel. Sí, ya vemos los resultados. Tuvieron miedo, se escondieron, se dieron cuenta que estaban desnudos. Ahora sabían que lo que habían hecho estaba rompiendo la voluntad de Dios y estaban en problemas, ¿verdad? Y lo más fuerte que dijo Dios, el resultado catastrófico es que del polvo eres y al polvo volverás. Charlie, hermano, adelante. Sí, bueno, en el sentir de ellos, aparte del miedo, también sintieron, dice el capítulo 3 que sintieron culpa, porque ellos, después de comer del fruto, se dieron cuenta que estaban desnudos y por ese motivo se escondieron, dice ahí. Entonces ellos, eh, quizás más aparte de miedo, sintieron esa culpabilidad que recae hasta el día de hoy sobre el ser humano después de pecar, aunque, ¿verdad? Hay algunos
que ya con la mente cauterizada, quizás como que ya no sienten esa culpa, pero ellos, siendo en ese momento durante mucho tiempo seres perfectos, a la imagen de Dios, a raíz de esa culpa pues se escondieron. Y cuando Dios apareció, llegó al momento de hablarles, que dice ahí, pues ellos tenían miedo, tenían culpa, quizás, no sé si estará bien la parte, la palabra sintieron remordimiento, pero sí, ese es otro elemento que quiero destacar, ¿verdad? La culpa que ellos sintieron y ya sus ojos fueron abiertos. Nada más, hermano. Gracias, Charlie, muy bien. Sí, bien dice usted, quizás sintieron remordimiento, pero no sintieron un profundo pesar por lo que hicieron. Si eso hubiera sido, en la Biblia notaríamos o estaría registrado que Adán hubiera dicho al Señor, Señor, pequé contra ti. Hice lo que tú me dijiste que no hiciera, ¿verdad? Pero no vemos eso en la Biblia. Entonces, sí se sintieron mal, se sintieron, tuvieron vergüenza, tuvieron miedo, pero no hubo ese arrepentimiento genuino que es sentir pesar, dolor, angustia por haber ofendido a un Dios tan bueno y maravilloso. Muy bien, ahora, ¿se resuelve el problema? Aquí vieron ustedes que se resolvió o no en esta historia. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan de este texto bíblico? Miguel, ¿puede leer aquí? Y luego vamos con Walter. Sí, ok. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Gracias, hermano. Walter. Sí, hermano, con la expulsión del huerto de Adán y Eva para que podrían labrar la tierra únicamente, hermano. Muy bien, se solucionó el problema. Adelante, ¿quién más tiene la mano levantada? Roger y luego Miguel. Sí, ahí se resuelve el problema, tanto la expulsión de ellos del huerto y la solución que les da a ellos para que sobrevivan, porque ya fuera del huerto pues no van a encontrar la misma comodidad. Entonces también diremos que el amor de Dios es muy grande, como todo padre, ¿no? Ellos los disciplina, pero no los desampara. Él les dice, tienen la tierra para que trabajen y se alimenten, pero ya tienen que esforzarse, pero no los desampara. La misericordia de Dios es grande. Gracias, Roger. Miguel, adelante. Sí, así como dice hermano Roger, ¿verdad? El problema se soluciona. Dios los sacó, los expulsó del paraíso, puso unos ángeles con unas espadas encendidas allí en el paraíso, los cubre con ropa, le dice lo que tienen que hacer, ¿sabes? De la tierra vas a comer. ¿Sabes? Dios les resolvió el problema completo, ¿verdad? Para que ellos pudieran continuar adelante. Y luego, pues Dios promete un Salvador. Gracias, Miguel. Excelente. Entonces, tanto lo que iban a hacer en la tierra, ¿verdad? Como dicen ustedes. Pero aquí está la primera promesa de un Salvador. Quizás leyendo a simple vista, así nomás, no lo vemos esa promesa, pero aquí está. Acuérdese usted cuando Eva y la serpiente están hablando, son íntimas amigas. Se ponen a conversar, están charlando, le dice lo que va a hacer, lo que va a hacer y todo lo demás, y todo eso le parece pues como si nuestro mejor amigo estuviera dándonos consejos sabios, ¿verdad? Pero ya cuando cayó en pecado, esa amistad se rompió y ahora son sumamente enemigos, acérrimos rivales, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora Eva la ve como su peor enemiga. Entonces aquí está diciendo, pondrá enemistad. Entonces aquí está la simiente de Eva, ¿verdad? Esa lucha constante que hoy todavía existe en nuestros días entre los creyentes y los incrédulos, ¿verdad? Al fin, con el paso de los años, de Eva nacería, pues, ¿verdad? Con la genealogía que vemos, la descendencia de Eva,
nacería nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Claro que Satanás lo tentó, lo lastimó, ¿verdad? Como dice ahí, como una serpiente, le puso el veneno a Cristo, ¿verdad? Y Cristo, claro, que murió en la cruz, murió por nuestros pecados. Eso quizás fue el día más triunfante para Satanás, decir, ajá, ya gané, pero no se dio cuenta que Jesucristo le machacó, le chancó, le aplastó la cabeza al enemigo de Dios, ¿verdad? Entonces aquí vemos la primera promesa de un Salvador y note usted el amor de Dios. ¿Cómo puede ser posible que Dios recién que ha pasado, que ya lo despreciaron, que lo rechazaron, que no creyeron en él, que escucharon las mentiras de Satanás, ahora Dios les promete un Salvador? Ese es el amor de Dios, esa es la misericordia de Dios, esa es la compasión que tiene por su creación, ¿verdad? Entonces, y de ahí para adelante, pues vamos a ver todo lo que Cristo sufrió acá. Acuérdese, hermano y hermana en Cristo, que cuando Cristo llegó a la tierra, cuando nació en el portal de Belén, eh, días nomás después de haber nacido, llegaron los magos, ¿verdad?, del oriente para adorarlo, y el rey Herodes se explotó, ¿verdad? Se enojó, se incomodó en gran manera y mandó a matar a los niños, ¿verdad? Esa era la primera lucha, la primera estrategia de Satanás por erradicar, por eliminar esta promesa de un Salvador, ¿verdad? Imagínense de ahí después las tentaciones que Satanás quería que Cristo no llevara a cabo. Entonces aquí está, más o menos no se ve muy bien la cruz, nuestro Señor Jesucristo, la muerte, el veneno de Satanás, ¿verdad? Pero Cristo lo aplastó, lo derrotó, pues aplastó, ¿verdad? Pero vemos que todavía con la cola, Satanás siempre sigue pecando. Entonces ahí está la descendencia de Eva, ¿verdad? Sería nuestro Salvador Jesucristo. Excelente. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta aquí en la primera parte de esta sección? Y si no, avanzamos con la segunda parte, que es la consolidar. Aquí hay 4 preguntas. Con las 4 preguntas encontramos cuál es el punto principal de esta historia. ¿Qué título le daría usted a esta historia que leímos? Adelante, hermanos. ¿Qué título le daría usted? Pastor, yo diría que la disciplina del Señor en el Edén. La disciplina del Señor en el Edén. Muy bien. Miguel, ¿algún título? Ajá, las enseñanzas de Jesús para poder vivir en este mundo. Excelente. Muy bien. ¿Alguien más? Walter, en base a Hermano, la lectura la bíblica. obediencia de Dios, Muy bien. la caída del hombre al pecado y la expulsión Muy bien. únicamente. Excelente. Gracias. ¿Alguien más? Y de nuevo podemos resumirla de esta forma, ¿verdad? El hombre y la mujer pecaron, la primera parte, y la segunda sería, pero Dios promete un Salvador enseguida, ¿verdad? Entonces podemos decir, el hombre y la mujer pecaron, eso lo vimos claramente en el texto bíblico, pero Dios promete un Salvador, si usted quiere agregarlo, ¿verdad? Pero Dios en su gracia infinita promete un Salvador. Bueno, hermano, vamos a aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Entonces, aquí estamos en la segunda pregunta. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Aquí sí vamos a ponernos los zapatos o las botas de Adán y Eva. ¿Cómo ofendemos a Dios? ¿Cuál sería su respuesta aquí? ¿Qué pecado? Cuando usted leyó este texto bíblico, dijo, Dios me está hablando a mí. Yo he hecho eso.
Miguel, hermano, adelante. Sí, pues yo confieso, ¿verdad? Que leemos la palabra, vemos lo que Dios nos pide y muchas veces pues desobedecemos. Pues yo confieso en mi vida, ¿verdad? Que en muchas ocasiones pues he tenido que pedirle perdón a Dios llorando por no haber hecho algo de lo cual Él me ha redarguido o ha puesto en mi corazón. Y yo confieso eso, que en ocasiones pues he desobedecido y pido perdón a Dios por mi actitud. Amén. Gracias, Miguel. Muy bien, bien dicho, hermano. ¿Alguien más? Gracias, Alejandro. Cuando somos desobedientes, ¿alguien más? Todavía está vigente en nuestra naturaleza pecaminosa, lo que aprendimos de nuestros padres, de Adán y Eva. Esa cosa que no ha pasado de moda. Siempre culpamos a los demás, ¿verdad? Yo no fui, fue la otra persona. O por la culpa de la otra persona hice aquello o hice eso, ¿verdad? También nos volvemos egoístas. Es fácil, como bien dijo nuestra hermana Rocío, ¿verdad? Culpar a nuestras esposas o nuestras esposas nos culpan a nosotros y así esa lucha. Yo siempre quiero salir con las manos libres. Yo no hice nada, ¿verdad? Todos los demás hicieron. Y inclusive algo personal. Y si yo hice algo, es por la culpa de otros, ¿verdad? Esa tendencia, eso hemos aprendido de Adán y de nuestros primeros padres y cómo nos cuesta este, reconocer nuestro orgullo, nuestra pecaminosidad, nuestra imperfección ante los ojos de Dios. Adelante, Roger. Sí, pastor, eso es toda la historia. Siempre vamos a estar echando la culpa a los demás de nuestros errores. Según siempre ese reflejado ahí que ya sea en la casa, en la calle o en el trabajo, siempre que pasa algo, lo primero que sale a decir que uno no fue, que o por culpa de los demás quedó mal hecho algún trabajo, alguna cosa. Gracias, Roger. Muy bien. Sí, también podemos decir que creemos la mentira del diablo, ¿verdad? Porque él nos pinta, coloca en bandeja de plata para que caigamos, pinta murales grandes para que veamos y caigamos en sus mentiras, ¿verdad? Entonces, eso, y también dudamos de Dios, ¿verdad? Muchos dicen que se enfocan bastante en la desobediencia de Adán y Eva, y claro, es la desobediencia, ¿verdad? Pero antes de la desobediencia está la incredulidad, ¿verdad? Ellos no creyeron en las promesas que Dios les dijo y pasaron a creer en las mentiras de Satanás, porque le dijo, van a ser como Dios, van a conocer el bien y el mal y todo lo demás. Entonces dijo, ajá, ¿será que Dios nos ha estado mintiendo todo este tiempo y no nos dijo lo que nos dijo nomás para que estemos como limitados y no lleguemos a ser como Él? ¿Verdad? Pero ya cuando llegó la realidad, ahí se dieron, como decimos coloquialmente, con la piedra en los dientes, ¿verdad? Muy bien, algo más. Y si no pasamos a los versículos, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Imagínese por un segundo que usted es Adán y Eva. Están ahí, ya son expulsados del huerto del Edén sin saber qué hacer. Pero Dios viene y les muestra su amor. ¿Cómo se sentirían ustedes? Adelante, Roger. Pues a mí me gusta el 8 y el 9 donde dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que pasaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, de Dios entre los árboles del huerto, mas Jehová Dios al hombre
lo llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? O sea, de todas maneras, ya él sabía que había pecado porque él lo sabe todo. Pero más sin embargo, él le preguntó para ver si de pronto ellos, como dijo el pastor ahorita, reconocía su pecado, alguna cosa. Pero antes de salir a colocar el pecho, lo que hizo fue esconderse. Entonces, ya sabiendo Dios que ellos habían pecado, todavía les dio la oportunidad de que manifestaran por qué lo habían hecho. Entonces yo veo que el amor de Dios todavía aquí en el 8 y el 9 por eso, que todavía sabiendo que habían pecado, les daba la oportunidad de que se defendieran, por decirlo de alguna manera. Entonces Dios todavía es Gracias. misericordioso con nosotros. Gracias, Roger. Bien dicho. Muy bien, me encanta ese versículo también. Entonces, muy bien. Vamos a escuchar a alguien más. Aquí tenemos nomás para mencionar algunos versículos, ¿verdad? Como dijo nuestro hermano Roger, el 8, tenemos el 15, tenemos el 20, donde Adán dice que es vida, ¿verdad? Porque Eva era vida. 21, Dios los hace unas túnicas, ¿verdad? 24, echó al hombre fuera, aunque eso parece fuerte, pero es para protegerles de que no vivan en pecado eternamente. Miguel. Sí, yo veo el amor de Dios en estos versículos, como leyó el hermano Joyer, y los versículos más adelante me llama la atención de la forma tan linda que Dios le llamó la atención. ¿Sabes? Que no fue que le llamó la atención para condenarlo, sino para abrir los ojos, ¿verdad? Me desobedecieron, ¿sabes? Pero no veo que de momento los castigara ahí, aunque ya pues ya fueron, ¿sabes? A causa de ese pecado, pues toda la humanidad, pues pagamos consecuencias, pero como Dios le llama la atención con esa dulzura, ¿verdad? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Sabes? ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué te escondiste? ¿Sabes? Y ahí yo veo, pues yo el amor de Dios, ¿sabes? Como Dios probándole con amor, como al niño que uno ama, ¿sabes? Con mucho cariño y con mucho amor. Gracias, Miguel. Bien dicho. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces quiero que piense, bueno, no quiero, deseo y pido que piensen en este pasaje bíblico, ¿verdad? Notan ustedes que Dios vino a ellos. A veces nosotros decimos, yo tomé la decisión de ir a Dios y arreglé mi vida antes de ir a Dios, ¿verdad? ¿Nota usted cuándo vino Dios a hablar con Adán? Cuando ellos estaban literalmente en el suelo, cuando no podían ni verlo a Dios por lo que habían hecho, se sentían asquerosos, se sentían miserables, se sentían todo. En esa situación, en ese momento vino Dios a verlos, vino Dios a mostrarles su amor y a darles una promesa que iba a cambiar sus vidas para toda la eternidad, ¿verdad? Ese es el amor de Dios, ese es el amor de Dios que todavía nos muestra a cada uno de nosotros. Ahí mismo les prometió un Salvador, ¿verdad? Si eso no es gracia, si eso no es amor, si eso no es compasión, si eso no es misericordia, ¿qué más puede ser? ¿Verdad? Y eso lo hace con nosotros todos los días de nuestra vida. El Satanás, ustedes saben que anda suelto 24/7, quiere tentarnos, pero el Señor Jesucristo nos muestra quién ha vencido, quién lo ha derrotado, ¿verdad? Con eso en mente, pues vamos a ver qué pediré que Dios obre en mi vida para poner en práctica su palabra. ¿Qué pediría usted? La primera promesa, gracias Rocío, de un Mesías, un Salvador. ¿Qué pediría usted? Urbano, veo que tiene el micrófono abierto. Cuéntenos, hermano, bienvenido. ¿Qué pediría usted al Señor? Que me dé sabiduría, inteligencia para entender mejor la palabra del Señor. Gracias, Urbano. Muy bien. Seguimos con Miguel. Yo pediría, como dice el hermano, sabiduría, intelecto, que Dios me ayude a entender, a comprender, hasta que Él venga por su pueblo o yo vaya a Él. Amén.
Gracias, Miguel. ¿Alguien más? Manuel, adelante, hermano. Bienvenido. Hola, profe, Dios le bendiga y a usted, a cada uno de mis hermanos. Lo que yo le pediría al Señor sería de que en el momento que yo cometa algo grave, una falta que no esté bien delante de sus ojos, que me corrija de la misma manera que lo hizo con Adán y Eva. Eso es lo que yo le pediría al Señor, profe. Gracias, Manuel. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, también podemos decir que el Señor nos lleve a confiar en su palabra. Que diligentemente estudiemos su palabra y veamos el amor de Dios. Y acuérdese que el Señor siempre disciplina a sus hijos porque nos ama. Como un padre disciplina a sus hijos, no es porque es un mal padre, sino porque los ama y quiere que sus hijos pues estén sean buenos hombres y mujeres, sean hombres y mujeres de bien, debo decir. Entonces, así mismo lo hace el Señor con su palabra. Nos muestra nuestro pecado como un espejo, pero también nos muestra a Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces, que el Señor nos mantenga firmes en su palabra. Muy bien, entonces vamos a seguir con las 4C un ratito aquí y nos vamos a enfocar en este punto, ¿verdad? Consolidar. Entonces aquí tenemos las 4Cs, que es captar el gancho, el anzuelo, ¿verdad? Que conecta a la audiencia con la historia. Contamos la historia aquí, puede ser leída el texto bíblico como tal y cual está en la Biblia, o también en nuestras palabras. Considerar, tenemos las 6 preguntas que hicimos, ¿verdad? Ahí vamos buscando los personajes, los objetos, dónde, cuándo, el problema se soluciona y todo lo demás. Entonces, consolidar, tenemos las 4 preguntas que son de aplicación práctica a nuestra vida, ¿verdad? ¿Cómo ofendemos a Dios? Aquí vemos nuestro pecado. Es una radiografía que hacemos con estas historias, ¿verdad? Con estas preguntas. Entonces, ¿por qué es importante el método de consolidar? Bueno, porque hacemos estas 4 preguntas para dar firmeza o aplicar la palabra de Dios a nuestros corazones y a nuestras vidas, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos habla directamente a nosotros. Vemos cómo he ofendido a un Dios tan bueno. Ponemos en nuestro espejo los 10 mandamientos y no he amado a Dios sobre todas las cosas. No he amado a mi prójimo como a mí mismo, ¿verdad? A veces uno dice los 10 mandamientos que uno no, ¿verdad? No, por lo menos dice, de los 10, por lo menos yo he cumplido unos 7 o 8, el resto está bien, ¿verdad? Pero cuando la Biblia dice no has cometido adulterio, no has matado, ¿verdad? No solo está diciendo personalmente de agarrar una pistola y matar a alguien, sino dice los pensamientos, ¿verdad? Lo propio cuando decimos que yo no he matado a alguien, pero Dios dice, si odias a tu hermano, ya eres un asesino, ¿verdad? Entonces, si aplicamos aquí el punto principal de la historia, pues es cómo resumirla, ¿verdad? En una línea, una frase, toda la historia, eso nos va a ayudar a mantenernos enfocados en lo que vamos a estudiar. Entonces aquí para sacar ese punto es bueno leer la historia una y otra vez y entenderla y resumirla, ¿verdad? Entonces también tenemos qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida. Aquí sí es la aplicación, la ley de Dios, ¿verdad? La ley de Dios con todo su rigor, cómo he ofendido a Dios en pensamiento, palabra y obra. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Aquí nos ponemos en el lugar, como verdad, Adán y Eva nos sentimos ya en el suelo, golpeados por la ofensa. Tenemos ese acto de contrición, cómo pude ofender a Dios tan bueno, ¿verdad? Y aquí vemos lo que Jesucristo hizo por mí. Cargó la cruz en mi lugar, murió en la cruz por mí,
pagó el precio de mi redención y como dice la Biblia, no lo hizo ni con oro ni con plata, sino con su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. En esa historia que vimos hoy, nos damos cuenta que Dios mostró amor infinito a esta pareja, que recién, si somos muy literales, le dieron unas buenas cachetadas a Dios en su rostro. Y para ser un poco más gráficos, podríamos decirlo, lo escupieron en la cara de Dios y le dijeron, no te necesitamos, nosotros podemos vivir así. Aún así, nota usted que Dios les promete un Salvador, ¿verdad? Les dice, ustedes no van a ir al infierno. Ustedes por la fe en Cristo Jesús, en un hijo que van a nacer muchos años después, irán al cielo. Y eso les mantuvo vivos a Adán y Eva en esta tierra, pasando lo que tuvieron que pasar, porque usted y yo sabemos que la paga del pecado es muerte y todo lo que nosotros hacemos, las consecuencias de nuestros pecados, bueno, si tienen una consecuencia nuestras faltas, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí vemos el amor de Cristo, el amor de Dios a lo largo de la historia bíblica, a lo largo de los años que usted tiene, ha visto el amor de Dios. Con todo eso, pues aquí es la aplicación práctica, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo servir al Señor? ¿Cómo puedo yo en gratitud por alguien o algo que haya hecho por mí, ¿verdad? Entonces, pongamos un ejemplo. Una vez usted si de pronto se voló el techo de mi casa, vamos a poner así. Yo no tengo plata para comprar el zinc o lo algo, ¿verdad? Y busco la forma y no tengo nada de plata para comprar. Y viene un compadre o un amigo y dice, mira, yo te voy a dar comprando el techo para que le pongas porque te estás mojando y todo eso. Entonces, usted va a agradecerle a esa persona? Es obvio, ¿verdad? Y lo mismo con nuestro Señor Jesucristo. Pues yo digo, ¿cómo pudo Cristo hacer todo eso por mí? ¿Cómo pudo hacer por un miserable pecador como yo? Solamente tengo gratitud a Él. Y en gratitud por todo lo que Cristo hizo por mí y sigue haciendo, pues voy a servir a los demás, amar a los demás, leer la palabra de Dios, regocijarme y compartir el Evangelio. Entonces es lo que en pura gratitud al Señor. Muy bien, en los minutos que nos quedan vamos a hablar sobre el pecado original o heredado, que es lo mismo, ¿verdad? Cuando muchas personas vemos a los niños pequeños y decimos, ay, qué lindo el niño tan inocente, pobrecito, ¿verdad? Es un angelito del cielo. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Verdad? ¿Por qué a veces está un poco malo decir eso? ¿En qué sentido puede ser una equivocación decir, mire ese niño tan inocente, no tiene pecado, es un angelito, es un ángel de Está Dios? fallando la señal, hermano. Corta la voz. ¿Alguien puede pensar, alguien que me ayude, mejor dicho, con esta lectura? ¿Qué dice el rey David al respecto? Roger, adelante. Mírame, yo fui formado en la maldad. Mi madre me concibió en pecado. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Excelente, hermano. Entonces, muchas gracias. Entonces, ¿qué dice el rey David? Que no importa que mi padre o mi madre hayan sido toda su vida cristianos, siempre estén en la casa de Dios, pero yo nací con ese cáncer, por mi ADN corre sangre de mis primeros padres, ¿verdad? De Adán y Eva. Entonces, a ver, vamos a ver esto un poquito aquí. Muy bien, entonces, ¿y qué dice? Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, cuando la Biblia usa todos, aquí incluye a los niños, a los infantes también, ¿verdad? ¿Qué dice en Romanos 5?
Gracias, Rocío. Todo hombre es pecador por naturaleza. Siga nomás, Roger, con la lectura. Roger, hermano. El micrófono, siga con la lectura de Romanos. Y de nuevo vamos con Miguel. Adelante, Miguel, ayúdenos con esto. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿De quién está hablando aquí el apóstol Pablo? Amén. Sin decir el nombre y apellido, ¿de quién está hablando Pablo aquí? Está hablando de Adán. De Adán, ¿verdad? Sí. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, en otro texto dice por la desobediencia de uno, de Adán, ¿verdad? Esa es la realidad, esa no ha cambiado, ¿verdad? Así nacemos en pecado, enemigos de Dios, destituidos de la gloria de Dios. Muy bien. Entonces, ¿cómo podríamos decir sobre el pecado? ¿Qué podríamos decir sobre el pecado original? Muy bien, dice, el pecado original es una culpa hereditaria y una corrupción hereditaria de la naturaleza humana. No hay nada que el ser humano pueda hacer por su propia cuenta para cambiar esa realidad bíblica, ¿verdad? Pero sí hay una realidad que Dios en favor nuestro hizo para que eso cambiara. Y solamente tenía que ser de la mano divina para que esa realidad nuestra, hecha por Adán, se convirtiera en algo que nosotros podemos pues llegar al cielo. Entonces aquí un voluntario que me ayude con este texto bíblico, está las dos partes, ¿verdad? Está Adán, la causa del pecado, y está Jesucristo, la causa de nuestro perdón y salvación eterna. Un voluntario, una voluntaria que me ayude con este texto bíblico. Roger, hermano, adelante, gracias. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Amén. Ahí está. Entonces, ¿de quiénes está hablando aquí el apóstol Pablo? De Adán. De Adán y de quién más. De toda la humanidad. Está hablando de un descendiente especial de Adán, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces dice acá arriba, por lo tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, la desobediencia de Adán, dice también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Entonces aquí dice por la desobediencia de Adán fueron pecadores, dice, pero por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. La obediencia pasiva y activa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En su obediencia activa cumplió perfectamente la ley en nuestro lugar, de principio a fin. En su obediencia pasiva murió en la cruz, ¿verdad? Como dice, se humilló a sí mismo y murió en la muerte y muerte de cruz. Se me olvidó el pasaje bíblico, ¿verdad? Pero Jesucristo, en su obediencia pasiva,
entregó su vida como cumplimiento perfecto por nuestros pecados. Lavó nuestros pecados con su preciosa sangre. Ahí está, ¿verdad? La culpa de Adán, el pecado de Adán, la desobediencia de Adán, trajo, como podremos usar la analogía hoy en día, ¿verdad? Como el coronavirus que se expandió por todo el mundo, lo mismo el pecado, ¿verdad? Pero por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos el perdón de pecados, la promesa de la vida eterna en el cielo. Entonces, aquí como dice Apocalipsis, dice, entonces oí que desde el trono salía una potente voz de la cual decía, aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Roger, hermano, ¿tiene alguna pregunta? No, pastor, no había bajado la mano. Ya lo va. Ya, gracias. Entonces, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oiga, que oiga. Ven, y el que tenga sed, que venga. Y el que quiera, que tome gratuitamente del agua de la vida. Entonces, en el día en el paraíso eterno, el Señor, hermanos y hermanas, nos dará de beber, nos tomaremos del fruto de la vida y viviremos junto a Él eternamente por los siglos de los siglos. ¿Se acuerdan que dije que esta historia es una historia triste? Porque ¿cómo comienza? La caída de Adán y Eva en el pecado. Pero concluimos con una historia alegre, porque ahí fue cuando nuestro Dios, en su inmensa amor por su creación, nos dio la primera promesa de un Salvador. Entonces el Salvador ya vino, el Salvador nos rescató y el Salvador nos promete que un día estaremos en el cielo como estaba Adán y Eva antes de caer en pecado. Perfecta justicia y santidad. Esas son las buenas nuevas, no por algo que nosotros hayamos hecho, sino sencillamente por la voluntad y la gracia de Dios. Aquí está la tarea para la próxima clase. Aquí está, entonces van a leer Génesis capítulo 4, no, capítulo 6, perdón, los versículos 9 al 17. Y vamos a ver aquí la historia de Noé y el diluvio. Entonces vemos cómo la humanidad se corrompió y desobedeció a Dios y Dios envió el diluvio. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta, algún comentario? Y de no cerramos la clase. Vamos a cerrar esta clase con la bendición que hacía el sacerdote al pueblo de Israel. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. Que tengan un bendecido día, hermanos y hermanas en Cristo. Gracias por su participación activa. Gracias por su dedicación y su tiempo al estudio de la palabra de Dios.